Hola, buenos días Luis, buenos días al auditorio. Pues sí, parecería ser que el debate en el fondo es si lo que se necesita es seguir transitando hacia una mayor democracia como se planteó desde 1997 con el hecho de que el PRI dejase de tener mayoría en la Cámara de Diputados o si tratásemos más bien de regresar a 1970. Y la apuesta finalmente del gobierno de la 4T es regresar a 1970, regresar al modelo de concentración del poder, por un lado, en el caso fundamental de tanto la transparencia como en el tema de una libertad de expresión que pues acota de alguna forma al presidente en procesos electorales. Y es que honestamente a mí me parece que el presidente de la República sí tendría que ser libre para opinar de lo que quisiera, cuando quisiera, y no tener limitantes. De hecho, para participar, Luis, en los procesos electorales. Lo que pasa es que en México el proceso de transición a la democracia eh, fue hecho de manera tal que el presidente de la República tenía que ser limitado por una sencilla razón. El poder de la palabra del presidente era un poder que sobrepasaba los límites de un modelo democrático. Y para establecer precisamente un equilibrio en el juego político se limitaba al poder presidencial porque el prismo presidencialista era demasiado fuerte en la figura del presidente y su voz imponía, movía, hacía que de una u otra forma el proceso fuera totalmente inequitativo. Pero esto fue disminuyendo paulatinamente y de acuerdo a lo que se plantea en la primera reforma electoral de 1994, esto ya tendría que ir planteando algún tipo de pues apertura, mayor apertura. Lo cierto es, Luis, que cuando en 2006 López Obrador demanda al presidente Fox para que se calle, el famoso cállate chachalaca, lo que está haciendo es tratar precisamente de apostar por esa necesidad de disminuir sustancialmente el poder presidencial, la voz del presidente. Y ahí es donde finalmente López Obrador, es cierto, pierde la elección de 2006, pero gana en la demanda por limitar otra vez la posibilidad de que el presidente hable. Y esto es algo que se va manejando dentro de la Constitución misma, dentro de las leyes electorales, y le da esa facultad al IFE, después INE, para pues aplicar ese tipo de limitantes. Y hay que recordar, Luis, que cada vez se fue regulando más lo que es la capacidad de expresarse en procesos electorales. Se le quitó a los particulares la posibilidad de comprar de tiempos en radio y televisión. Se dejó o se limitó también, se eliminó la posibilidad de que los particulares expresaran o pudiesen hacer lo mismo dentro de los medios de comunicación, pues prácticamente para entregarle a los partidos políticos la única facultad, tiempos para ellos en radio y televisión, sin que nadie pudiese más que ellos expresar este tipo de planteamientos. Y hoy cuando ya está en el poder López Obrador, cuando ya está Andrés Manuel en la presidencia, entonces requiere fundamentalmente que esto se cambie, que esto pues se transforme, porque requiere de su voz para finalmente ganar las elecciones, porque pues ya vio lo que sucedió precisamente el año pasado cuando pues él aceptó que era posible, el año antepasado, perdón, cuando aceptó que era posible que esta situación de limitación del poder presidencial se planteara y de alguna forma el proceso electoral en Durango, el proceso electoral en todas estas entidades que tuvieron que pues llevar a cabo las elecciones de alguna forma sin la voz o sin la voz o la voz limitada del presidente, pues simplemente no pudieron ganarla. Ahí están los casos de Coahuila y están los casos de Durango y el caso fundamental de Hidalgo. Y esto es lo
que ahora, Luis, viene a recuperar el presidente de la República. Tratar otra vez de que su voz no sea limitada, regresar a los 70. No se trata de censura, se trata de una discusión de hasta dónde la voz del presidente, propaganda o no, información o no, si la voz del presidente es legítima en un proceso electoral. Hoy la ley te dice que no es legítima y que por lo tanto tiene que limitarse. Si queremos cambiar eso, pues habrá que hacer una discusión, pero hay que darle a no solamente al presidente Luis, sino a todos la posibilidad de la expresión. Juguemos a lo que sucede en otras democracias, en donde no solo los partidos opinan y lanzan consignas, sino también particulares o también los propios presidentes hacen campaña, Luis. Ezra Chabot, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, Ezra. Gracias, buenos días. Siga usted a Ezra Chabot en @EZChabot.